Video número 3. Características físicas, químicas y microbiológicas del agua. Primera parte. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las características. Ya habíamos hablado de parámetros de diseño, pero ahora sí nos vamos a ir una más específico como para ver cuáles son específicamente las características del agua. Entonces, para esto nos vamos a la primera parte, que son las características físico-químicas del agua. En un video que les entregué yo a ustedes, habíamos hablado de videos sobre la parte de los laboratorios, habíamos hablado de las propiedades del agua. Ahora vamos a ver de las características. Entonces, habíamos hablado de una gotica de agua, ¿no? Que venía solamente en el momento de la condensación, es pura, después se le introducen una serie de elementos químicos a las aguas y pues que tenemos que entregarla con una calidad del agua apta para el consumo humano y que está relacionada con el 2115, que era de las normas de calidad del agua. Entonces vamos a ver, en cuanto a las características del agua, decíamos, hay 3 tipos de características: físicas, químicas y microbiológicas. Dice físicas, percepción y apariencia. O sea, lo que vemos nosotros. Químicas, elementos y compuestos químicos. Por ejemplo, física, la turbidez, el color, ¿no? Está aquí el olor, el sabor, sólidos, ¿no? Entonces son características físicas. Químicas, aquí pues el pH, la alcalinidad, la acidez, la dureza, etc. Y características de tipo microbiológico, los microorganismos que contienen en el agua. Todos estos microorganismos que son de tipo patógeno, por ejemplo, las bacterias, virus, algas y protozoos. Entonces, en este pretendemos ver las características físicas y químicas del agua. Entonces, vamos a ver las características físicas, específicamente son la turbidez, el color, el sabor, la temperatura y los sólidos. Entonces, miren ustedes que en la tabla que vimos en la calidad del agua cruda, habíamos hablado de turbidez, ¿no? Habíamos hablado de color también, ¿no? Sabor y olor, ¿no? Y algo de sólidos y la temperatura. La temperatura es un elemento importantísimo en el agua, porque ustedes saben que la temperatura tiene relación directa con la sedimentación, con la velocidad de sedimentación. Entonces veamos a ver dentro del punto de vista físico qué hay. Entonces aquí tenemos una descripción de eso. Dice, ¿cuál es la definición? Es el paso de luz, ¿no? Decíamos que para determinar la turbidez vamos a determinarla con un turbidímetro. Entonces, ya habíamos hablado de los turbidímetros, un paso de luz de un tubito, pasa de luz del agua hacia abajo, hacia arriba, la luz, la longitud de onda, pues abajo, y la longitud de onda arriba. La diferencia de longitudes de onda, pues es lo que se llama la turbidez o turbidez. El origen, ¿no? El origen de esta turbidez es, ¿no?, de origen coloidal. Dicen ustedes, ¿no? Arcillas y líneas. También, pues tiene la turbidez, la origen, la parte de la minería, ¿no?, que hace aportes de turbidez, la parte de la construcción de vías y todas esas cosas están generando elementos que me van a dar turbidez. Las escorrentías, o sea, cuando llueve, las escorrentías superficiales, pues también me dan turbidez a las aguas. Y los vertimientos, sobre todo las aguas residuales, pues también me dan aguas turbias. El efecto, la apariencia. Primer efecto, si usted ve un agua amarilla, dice, uy, es un agua turbia. Y usted se la toma, no, dice, no voy a tomar esa agua sucia, no sirve ni para bañarse, ¿no? Entonces, ese efecto, dice, entorpece la desinfección. ¿Por qué la desinfección la entorpece? Porque resulta que un agua turbia,
decíamos nosotros, si utiliza un desinfectante, sobre todo el cloro reacciona con casi todo lo que se le venga encima. Entonces, si tiene mucha materia orgánica, si tiene hierro, manganeso, sulfatos, ¿no? Todo eso reacciona con el cloro. Y entonces, lo poquito que queda, pues eso sí ya reacciona con los microorganismos. Entonces, la turbidez entorpece la desinfección. Y encima de eso, que los microorganismos se pueden introducir en las partículas y hacer que el cloro no llegue a ellos. ¿Qué más dice el efecto? La demanda de cloro. Entonces, aquí va a haber una demanda de cloro debido a ¿qué? A los contenidos de sustancias minerales y materia orgánica que tiene el agua. Y lo que generalmente hace es generar lo que son el ácido hipocloroso, iodo hipoclorito y las fluoraminas. Y esos son los elementos que hacen efecto sobre los microorganismos. Del resto, es un cloro perdido que se llama demanda de cloro porque reacciona con la materia orgánica, el hierro, manganeso y todas esas cosas. ¿Cómo se remueve? Por coagulación, sedimentación y filtración. Entonces son los procesos. Aquí parece que tendríamos que coagulación. El método utilizado, turbidímetro, ustedes ya lo saben, ya lo hemos visto en la parte de teoría del laboratorio, es un turbidímetro. Y la turbidez se mide en unidades neferométricas de turbidez. La norma el 2115 del 2007 establece que un valor máximo de de 2 unidades de turbidez es el máximo del agua potable. O sea que cuando usted abre el grifo, la turbidez tiene que ser menos de 2 unidades de turbidez. Y también dice que el grado de polución de una fuente como muy deficiente, la turbidez está por encima de 150 unidades de turbidez. ¿No? Dice, la turbidez, como regla general, la turbidez no es un proceso difícil de llevar a cabo en forma continua y eficiente en las plantas de potabilización. Pero asimismo es uno de los procesos que afecta más los costos de producción porque requieren en su mayoría el uso de coagulantes, acondicionadores de pH, auxiliares de coagulación, etc. Productos relativamente costosos y que deben ser aplicados en cantidades determinadas en cada momento del proceso. Entonces, no es difícil remover agua con turbidez. Lo difícil es remover partículas con color. Porque resulta, ¿no?, que las partículas que causan las turbinas están muy juntas. Entonces, ellas, si nosotros las ionizamos, las desestabilizamos, ellas se juntan rápidamente. Además, cuando utilizamos coagulantes, ellos se polimerizan y pueden ayudar a unir las partículas. El problema de esto es que los coagulantes pues cuestan y entonces el costo de los mismos es elevado, ¿no? Pero la remoción no es tan difícil. Sin embargo, miren ustedes que aquí en la planta de tratamiento del Centenario, pues las aguas no tienen mucha turbidez, pero sí bastante color. Bueno, entonces diríamos que eso es lo que respecta a la turbidez, ¿no? Turbidímetros especiales. Y, como le digo, el problema de remover la turbidez son los costos. Por ejemplo, en la planta de tratamiento de Centenario, el costo de los químicos, es del orden de 2.500 millones de pesos anuales. Son costos bastante altos, ¿no?, para remover. ¿Por qué? Porque el agua no tiene mucha turbidez, pero sí tiene mucho color. Bien, el color es otro elemento que debemos tener en cuenta, ¿no?, y es básico y generalmente lo tenemos en cuenta para los procesos de potabilización. Entonces dice la definición, dice tonalidad perceptible, color. Aquí hay dos tipos de color, ¿no? El color orgánico, que es debido a los ácidos húmicos, y el color mineral, que es debido al hierro, manganeso y cobre, etc. Por ejemplo, el hierro da un color amarillento, ¿no? El agua con contenido de hierro, usted ve los lavamanos, los sanitarios, y eso es amarillo, ¿no?, porque el agua tiene contenido de hierro, entonces da un color amarillento. El cobre también,
Los vertidos industriales dan color a las aguas, la urea y las algas también. Un agua con algas dan color como verdoso. Efectos del color, apariencia o rechazo. Pues, a ver, le echamos un agua amarilla, ¿no? Pues, digamos, esta agua tiene color y no se le mide. El color, dice, ¿cómo se trata la remoción de color? ¿No? Es tratamiento convencional. Por ejemplo, en la planta del Centenario hacen tratamiento tipo convencional para remoción del color, ¿no? Pero aquí, ¿no?, le adicionan algo. Dice, muchas veces para remoción del color lo hacen, ¿no?, con carbón activado. El carbón activado es un polvito negro, entonces es como carbón, y absorbe, ¿no?, las partículas coloidales. Oxidación química, también podemos oxidar. Por ejemplo, el cloro es un oxidante fuerte. Entonces podemos oxidar con cloro, ¿no?, y removemos color. El ablandamiento con cal, también la nanofiltración. Es muy importante esto. Por ejemplo, ahorita hace un cuarto de hora estoy trabajando con los estudiantes. Están haciendo una tesis de filtración con sistemas de nanofiltración, unas telas. Y vamos a traer un agua de fin de semana. Vamos a ver si esas telas que tenemos nosotros con sistemas de nanofiltración nos remueven el color. Estamos en esas, para ver qué pasa. El método de remoción del color es comparación visual y por espectrometría. Ya vieron ustedes que hay un espectrómetro. Y también habíamos visto en la práctica que había un disco para determinar color para comparación visual. Estos dos ya habíamos visto en la parte de práctica. Las unidades de color es unidades platino-cobalto. ¿Qué podríamos decir? El color, ¿no? Son sustancias, son partículas coloidales muy pequeñas y van casi hasta al estado atómico. Por lo tanto, pues, y son estables. Y esas partículas no se pueden decantar. Para decantar partículas coloidales, ¿no?, eso es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que utilizar es, muchas veces para remoción del color, se ensucia el agua con tierra, ¿no?, para darle mayor área de contacto y puedan removerse las partículas coloidales. Pero si no, tenemos que utilizar polímeros muy potentes, como la solución PAC, policloruro de aluminio. Ahora, hay que tener en cuenta que nosotros hablamos del color, habíamos visto que el color puede ser orgánico o color mineral. El color orgánico es debido a los ácidos húmicos, tánicos, tiaminas, etcétera, que se obtienen de la descomposición de maderas, hojas, palos, etcétera, en el suelo, y esos elementos me aportan color al agua. El problema del color aquí es que cuando el color es orgánico, o sea, de estos ácidos úricos, reaccionan, ¿no?, esos ácidos reaccionan con el cloro, ¿no?, y me generan lo que denominábamos, habíamos nosotros visto en la clasificación, lo que son los trialometanos. Entonces, esos trialometanos generalmente son cancerígenos en el hombre. Por eso la dosis de trialometanos, cuando vimos la tablita, era de 0,2 miligramos por litro. Por ahí yo les decía algo sobre esto, ¿no? Entonces, el color mineral no tenemos problema en cuanto a eso. Otra cosa del color es que el color es aparente o color verdadero. Si yo tomo una muestrica de color directo como viene del agua, eso es color aparente. Pero si yo lo centrifugo o lo filtro, es el color verdadero. También ya lo habíamos visto en la parte de los laboratorios, ¿no? ¿De qué depende? ¿No? De la extracción acuosa de sustancias de origen vegetal, estos son los ácidos húmicos, tánicos, la solución de productos resultantes del proceso de descomposición de la madera también, ¿no? Solución de materia orgánica del suelo, la presencia de hierro y otros compuestos metálicos. Esto me da el color mineral, ¿no? Bueno, una combinación. Entonces, miren, ahora ya no tenemos los límites aquí de color.
Pero ¿cómo hago yo para saber si, cuando un agua tiene turbiedad y un agua tiene color? Por ejemplo, yo digo un color de 100 y una turbiedad de 100. Cuando usted mete el agua en un tubito, ¿no?, y tiene una turbiedad de 100, no veo, si yo pongo la mano al otro lado, no veo lo que, ¿no?, lo que está al otro lado del tubo. No lo veo. ¿Por qué? Porque tiene turbiedad el agua y tiene partículas, son sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Entonces, eso hace que yo visualmente no pueda ver. Pero si usted tiene 100 unidades de color, usted sí puede ver, ¿no? Puede ver la mano de un lado a otro, ¿no?, puede apreciar. Entonces, cuando yo puedo ver, digo, esta agua tiene color porque puedo ver. El otro no puede ver usted, porque es mucha turbidez. Entonces, eso hace que... Pero si tiene color, sí son las partículas por probabilidades muy extremadamente pequeñas y yo puedo ver la mano del otro lado. Por ejemplo, el color, hay aguas que el color es tan elevado como, y son una Coca-Cola. Así es, aguas, pero, ¿no?, de ese color, esos colores 200, 300, ¿no? Es muy difícil de remover. El otro elemento es el olor y sabor, ¿no? Dice, se mencionan juntamente porque están íntimamente relacionados y se puede decir que sabe a lo que huele el agua, ¿no? Sabe a lo que huele. Entonces, dice, son por simple razón práctica uno de los primeros motivos para el rechazo por parte del consumidor. Entonces, ¿qué dice? La mayor parte de las sustancias productoras de olores en las aguas, ¿no?, crudas son los compuestos orgánicos generados por la actividad de microorganismos y algas. También la descarga de desechos industriales. Aquí, por ejemplo, los fenoles no tienen que ver, ¿no? Los desechos industriales dan los fenoles que dan olor y sabor, ¿no? Las algas también, ¿no? Olores y sabores, pues, etc. Entonces, las algas se descomponen, las aguas residuales, por ejemplo, ¿no?, huelen, ¿no? ¿Por qué? Porque son aguas sépticas y hay microorganismos anaerobios que desprenden metano y sulfuro de hidrógeno. Y ese sulfuro de hidrógeno es el que causa el olor a las aguas. Entonces, veamos a ver las definiciones: estímulos perceptibles por olfato y gusto. Origen: sustancias volátiles orgánicas e inorgánicas. Urea, algas, productos químicos industriales, ¿no? Entonces, muchas veces este olor, ¿no? Efecto de rechazo, porque un agua que huele y sepa, pues le vamos a rechazar ahí mismo. Por ejemplo, cuando metemos una alta dosis de cloro en el agua, ¿no?, el cloro sabe y huele a cloro, ¿no? Y ahí mismo nosotros rechazamos esas aguas, sobre todo al lado de las plantas de potabilización, donde la concentración de desinfectante o de cloro es elevada, pues ahí tenemos que tener en cuenta. Por eso los límites superiores de cloro están en 2 miligramos por litro. Olor de remoción, dice aireación, ¿no? Aireación, podemos nosotros airear, ¿no? Absorción, el carbón activado, esto es un polvo, ¿no?, que viene en bultos y es un polvo negro, ¿no? Y lo utilizamos, el carbón activado, como una unidad de pretratamiento. Entonces, por ejemplo, cuando hay aguas de olor y sabor, antes del tratamiento, como pretratamiento, matemos carbón activado. Oxidación química también, ¿no? Podemos oxidar con cloro, ¿no? E intercambio de gas. Método, dice, estadístico, ¿no? Opción forzada, dice, y unidades, número umbral de color y olor sabor. El otro elemento importante es la temperatura, ¿no? Entonces, dice, definición: calor sensible, origen natural, vertimientos, reacciones. Origen natural: hay aguas subterráneas que salen calientes, ¿no? Y solamente tenemos esas aguas subterráneas para nuestro abastecimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos son orígenes naturales que salen del subsuelo, o de vertimientos también, ¿no? Hay aguas con vertimientos de zonas industriales y salen aguas calientes, o reacciones químicas que se pueden producir aquí. Esto
está en función de la temperatura. Esto aumenta o disminuye la temperatura. Esta afecta a la ecología y el tratamiento, especialmente las desinfecciones. Un agua que está a 15 grados y después de un momento a otro hay un vertimiento industrial y la temperatura sale a 40, 50, 60 grados, pues ahí se va a llevar un poco del ecosistema, porque hay muchos microorganismos que no resisten temperaturas tan altas. La ecología y el tratamiento, especialmente la desinfección. O sea, si usted pone a hervir en agua, le sale cloro, por ejemplo. Entonces, la temperatura hace que el cloro se volatilice. Y entonces el cloro es el que tiene el poder desinfectante y entonces perdemos ese poder desinfectante con la temperatura. Remoción, dice enfriamiento por embalse, ¿no? Ponemos las aguas a enfriarse, aguas de 40, 45, 50 grados centígrados, pues podemos llevarla a 20. ¿No? Medición de la temperatura, el termómetro y grados centígrados. ¿Qué influye la temperatura en la planta de potabilización? Por ejemplo, ustedes saben que la viscosidad es uno de los elementos importantes en el diseño de un proceso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el proceso de sedimentación, una viscosidad baja es una temperatura baja y la sedimentación se afecta, ¿no? Porque la velocidad de sedimentación de las partículas se hará menor. Pero una buena sedimentación, pues, si hay una buena temperatura, pues hay una buena sedimentación. Bueno, los sólidos. Bueno, aquí vamos a preparar un poquito de sólidos. Mire, los sólidos en el agua, habíamos hablado de sólidos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Son sustancias disueltas y suspendidas. O sea, que hay sólidos disueltos y suspendidos. El origen, la erosión, trae cuando llueve, ¿no? La disolución también y los vertimientos. Entonces, aquí cuando hay vertimientos, pues se aumentan los sólidos, materia orgánica y todos esos elementos. Aguas lluvias, pues también hay un vertimiento de agua lluvia, se aumenta el contenido de sólidos. La erosión también. Efecto apariencia entorpece la desinfección. La turbidez es causada por los sólidos, ¿cierto? Por lo tanto, si la relación es directa entre sólidos y turbidez, la misma relación. La remoción por coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Efectos, método de medir los sólidos. Por ejemplo, la turbidez era turbidímetro, ¿no? Unidades nefrométricas de turbidez. Acá el método de medir los sólidos es el gravimetría. O sea, ya es por peso. Unidades miligramos por litro. Vemos nosotros este cuadro, ¿no? Donde ya lo habíamos visto anteriormente cuando habíamos hablado de análisis de los sólidos, ¿no? Pues específicamente los sólidos, se coge una muestra de sólidos y podemos hacer tres cosas, ¿no? Trabajar con Konnenhoff, esta muestra como por evaporación y determinar los sólidos, o esta muestra por filtro y determinar los sólidos suspendidos volátiles o los sólidos suspendidos líquidos. Y esto lo puedo hacer bajo estas dos consideraciones. Este Konnenhoff, ¿no? Estos son los Konnenhoff, que yo meto en agua en el Konnenhoff durante un tiempo y obtengo estos elementos aquí. El Konnenhoff tiene unas escalas donde yo puedo determinar cuál es el contenido de sólidos que tenía el agua. Entonces, estos sólidos que tenga el agua son los sólidos sedimentables. O sea que yo puedo relacionar estos sólidos sedimentables con los sólidos sedimentables que van a haber en la planta de potabilización. Entonces yo podría, con estos sólidos, medir la cantidad de sólidos que va a haber en la planta de potabilización. Y esto lo hago con un Hoff. Ya lo veíamos. Bien, yo tengo una muestra de agua, cojo la muestra de agua que he traído y la puedo, digamos, 1 litro de agua o medio litro de agua o un frasco de estos de agua. Y entonces yo peso toda la muestra y lo somé en un horno a 110, lo pongo a 110 grados centígrados, entonces lo que se hace es, se evapora el agua y lo que quedan son sólidos totales. Sustancias minerales y sustancias orgánicas. Entonces, ¿se evaporó qué? El agua. Entonces, la muestra, una vez que se ha evaporado a 110, entonces determino mis sólidos totales. Entonces, es otra
parte que podemos hacer los sólidos. Y aquí viene la otra parte importante, que es el filtro de, hay una muestra en el filtro de fibra de vidrio. Entonces, aquí tengo yo mi frasco, ¿no? Y aquí tengo una bomba de succión. Aquí tengo este frasco y aquí tengo un filtro. Este filtro lo coloco en esta parte de aquí. O sea, cojo este filtro y lo coloco en esta parte de aquí. Y aquí coloco la muestra. La muestra que yo voy a trabajar. Entonces, el problema es que si yo hago que se filtre, la muestra se va a filtrar lentamente. Pero si yo tengo una bomba de succión, entonces la muestra se la voy a filtrar rápidamente. Y voy a tener el agua que está ahí. Entonces, lo que hago yo es prender mi bomba de succión, meto el agua, prendo el agua y se filtra rápido. Entonces, tenemos nosotros que hemos filtrado. ¿Y qué es lo que queda aquí? Esto que queda aquí, en el filtro, lo que se denomina sólidos suspendidos. Y lo que pasó del filtro, sólidos disueltos. Entonces, lo que queda aquí, sólidos suspendidos, y lo que pasa son sólidos disueltos. Entonces, viene el filtro, ¿no? Y tengo ya aquí sólidos suspendidos. Entonces, ¿qué hago yo? Pues lo evaporo en el horno a 110 grados centígrados, ¿no? Entonces, miren ustedes, entonces yo puedo pesar el filtro inicial o el sistema inicial y después el final, ¿no? Cuando yo puedo pesar el filtro inicialmente y después hacer pasar la muestra, evaporarlo y pesar nuevamente el filtro. ¿Y qué tengo yo ahí? Entonces, al pesar el evaporando, sería los sólidos suspendidos. O sea, estos sólidos son los que no pasaron el filtro. Y lo otro es lo que yo tengo aquí, lo someto a evaporación y lo que me queda allá son los sólidos disueltos. O sea, estos son sólidos muy pequeñitos, partículas coloidales, que pasaron este filtro. Entonces yo tendría estos sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Pero si yo cojo estos sólidos y lo utilizo otro horno mufla a altas temperaturas, a 550 grados centígrados, por ejemplo, estos. Entonces, ¿qué sucede? Allí yo tengo los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos. Pero si yo los someto a 500 grados centígrados, estoy calcinando. Es como cuando los hornos crematorios, si usted mete a la persona a un horno, lo creman, ¿no? Y le entregan una horna pequeñita, ¿no? Entonces, me entregan la horna pequeñita. Lo que me entregaron fue los sólidos suspendidos fijos. O sea, los elementos minerales, eso es lo que me entregaron. Y lo que se fue, ¿no? Lo que, digamos, se quemó y va en gas son los sólidos suspendidos volátiles, ¿no? Miren ustedes, ¿no? De esta ruta, que era en cuanto a suspendidos, o sea, lo que no pasó el filtro. Aquí lo que pasa del filtro también, la horno mufla, hago los sólidos disueltos que quedaron allí y ¿no? Y los fijos. Entonces, a estos, al llegar al horno y los someto a 550 grados, pues quedan los fijos, que es la sustancia mineral, y los volátiles salen, ¿no? Como carbón, porque esto es materia orgánica y sustancias orgánicas. Estas inorgánicas no reaccionan, sino que se quedan. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo sólidos disueltos y yo he tenido estos sólidos por peso, yo tengo ya al final estos sólidos disueltos fijos, esta diferencia entre este y este me dan los sólidos disueltos volátiles. Y ahí igual forma esto. Entonces tengo aquí sólidos suspendidos fijos, o los que tengo, y los volátiles, los que se han salido. Y estos volátiles aquí, ¿no? Y volátiles acá, pues yo puedo, estos sólidos disueltos volátiles más sólidos suspendidos volátiles, puedo hacer los sólidos totales volátiles. Y los que me quedan de calcinación ¿qué es? De los sólidos suspendidos fijos, que me quedó por calcinación, y los sólidos disueltos fijos por calcinación, los sumo y me dan los sólidos totales fijos totales. Y los sólidos totales volátiles y los sólidos totales fijos me dan los sólidos totales, que ahí tienen relación con este valor de exceso. Entonces, eso es.
¿no? Este ensayo de sólidos. ¿Para qué me sirve? Para muchas cosas. Fíjense, aquí ya pone en evidencia lo que habíamos visto de las características del agua, ¿no? Cuando estábamos hablando de sólidos totales, ¿no? Sólidos suspendidos volátiles, sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Entonces, ¿de qué estaría hablando? De sólidos totales. Ah, estoy hablando de estos sólidos. Sólidos suspendidos, estoy hablando los que se quedaron en el filtro, los sólidos disueltos, los que pasaron el filtro. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, estos sólidos suspendidos volátiles y disueltos volátiles tienen los sólidos totales volátiles. Esto en tratamiento de aguas residuales me sirven para relacionarlos con la materia orgánica, porque lo que se fue carbono, materia orgánica, CO2, y lo que quedó en sustancias minerales. Entonces, por ejemplo, estos sólidos fijos totales. Yo, por ejemplo, ahorita vamos a ver conductividad. Y cuando hay alta conductividad es que hay sustancias minerales. Y entonces, si yo veo aquí, si yo tengo muchas sustancias minerales, los sólidos fijos totales son altos. ¿Sí? Entonces, yo puedo relacionar esto con minerales que tiene el agua, estos sólidos fijos totales. O también puedo decir, si la conductividad es alta, veo esto, saber, no, estos son altos, tienes muchas sustancias minerales. Bueno, entonces estas características físicas hemos visto. Entonces vamos a ver las químicas, algunas características químicas del agua. Dice, para que las fuentes de agua que después del tratamiento o los tratamientos de agua que deben ser sometidos van a ser utilizadas para el consumo humano, se dan a continuación los siguientes parámetros químicos, biológicos y radiológicos y las recomendaciones que como criterios de calidad han publicado la Environmental Protection Agency, etc. O también, aquí pongo, y el RAS. Este el RAS también me da. ¿Cuáles son las características químicas? Miren, por ahí he hablado de alcalinidad, aquí está la alcalinidad. Acidez también, pH también. Dureza, he hablado de aguas duras, ¿no? Aguas de hierro y manganeso, hemos hablado de concloruros. Básicamente de esto hemos hablado mucho en lo que son los laboratorios, porque estos vamos a hacer laboratorios de esto. Hay otras, conductividad, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de conductividad, nitratos y nitritos, dijimos que estos, ¿no? Sobre todo cuando hay aguas de contaminación de origen agrícola, tenemos que tener en cuenta estos nitratos. Aluminio, sulfatos, sustancias orgánicas y gases disueltos. Entonces vamos a ver algunas, bueno, aquí hay las grasas, ¿no? Aceites, alcalinidad. Bueno, vamos a ver las más importantes, ¿no? Del resto, por ejemplo, agentes espumantes son los alquinobencenos y alquilolineal, ¿no? Entonces, estos agentes espumantes me generan espumas en las aguas. Y sobre todo, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, eso de las espumas hace que el oxígeno no penetre en el agua. Nosotros, sobre todo, en aguas residuales necesitamos que el oxígeno penetre. Y estos agentes espumantes no me hacen que penetre el oxígeno y es un obstáculo para los tratamientos biológicos. Generalmente, pues, agentes espumantes son los fosfatos, ¿no? Por eso aparece el sulfonato alquilo-benceno y el sulfonato alquilolineal. Pero vamos a ver la parte correspondiente a la alcalinidad. Dice, neutralizar los ácidos fuertes. Origen, carbonatos, bicarbonatos e hidróxido. O sea que, ¿no? Estos, por ejemplo, hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, o carbonatos, ¿no? Hidróxidos. Esto me genera alcalinidad del agua. El efecto, dice, afecta el tratamiento y muchas veces da expostaciones. Afecta el tratamiento, ¿por qué? Porque una baja alcalinidad, pues tenemos que subir la alcalinidad y subir esa alcalinidad, pues necesita elementos químicos. Por lo tanto, pues se ha afectado el tratamiento cuando la alcalinidad específicamente es baja. Remoción, neutralización, coagulación, alumbro. Entonces, ¿cómo aguas con alta o baja alcalinidad? Pues neutralizando.
¿Cómo la neutralizamos o la subimos, la alcalinidad? Pues con hidróxido de calcio, ¿sí? Porque son carbonatos, bicarbonatos y hidróxido. Entonces el calcio se sube la alcalinidad. Método volumetría, titulación, ¿no? Con ácido sulfúrico, ya veremos el método volumétrico para determinar la alcalinidad. Las unidades, miligramos por litro de KCO3. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de la alcalinidad. Por ejemplo, en la planta de tratamiento de Centenario, que es, como le digo, es una de las plantas de tratamiento, el agua más difícil de tratar de Colombia y de Latinoamérica, resulta que la alcalinidad es muy bajita. Y generalmente la alcalinidad en las fuentes superficiales es alta, que estoy hablando de 50, 60 miligramos por litro de alcalinidad. Y la dosis máxima de alcalinidad, si ustedes vieron los reglamentos, es de 200 miligramos por litro de alcalinidad elevada. Sin embargo, la planta de tratamiento de Centenario tiene una alcalinidad baja. Entonces tiene dos problemas. Una que es el color alto, más de 150, 200 miligramos por litro. La turbidez no es muy alta, pero la alcalinidad es baja. ¿Y la alcalinidad qué hace? Esta alcalinidad funciona como una solución tapón. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un pH 7 y la alcalinidad es 50 y yo le echo una gotica de ácido, pues el pH no se me baja, ¿no? Tendría que bajar porque si el pH es 7 y yo le estoy echando ácido, pues el pH tiene que bajar a 6,5, a 6. No, pero no me... Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque la alcalinidad está sosteniendo el pH. Si yo le echo 2 gotas de agua y yo creo que el pH se baja, no se baja. ¿Por qué? El ácido está reaccionando con la alcalinidad y me mantiene el pH. Pero si yo te echo 3 gotijas de agua, ¡pum!, ahí mismo se baja. Ya hasta ahí llegó la reacción con la alcalinidad y el pH empieza a descender. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos utilizando en una planta de tratamiento como coagulante? No es coagulante, es el sulfato de aluminio, que es un ácido. Si yo al agua le echo el ácido, pues el pH se baja. Y al bajarse el pH, el coagulante de pronto no funciona adecuadamente. Entonces hay ahí un problema que se me baje el pH. Sin embargo, si yo le echo el coagulante y el pH no se me baja, es porque el agua tiene alcalinidad. O sea, el ácido reacciona con la alcalinidad, ¿no? Y después, cuando se acaba, ya reacciona con el agua bajando el pH. Entonces la alcalinidad es importantísima porque me sostiene el pH. Y un pH sostenido pues, hace que el proceso de... el coagulante necesita pHs altos para la coagulación, floculación y la sedimentación. Entonces, por eso es importante la alcalinidad en el agua. Yo por lo menos lo primero que veo es no tanto ni la turbidez ni el color, sino si tiene alcalinidad. Porque si tiene alcalinidad, pues va a evitar muchos problemas. Por ejemplo, las aguas de aquí de Pasto, que decíamos nosotros que la alcalinidad es muy baja, pues le subimos la alcalinidad, ¿no? Se sube la alcalinidad con hidróxido de calcio. Entonces, antes, como proceso de pretratamiento, tenemos que utilizar hidróxido de calcio para subir la alcalinidad, con el objeto de que ya una alcalinidad alta, cuando se aplique el pH, pues no me baje rápidamente el pH y me sostenga el pH y los coagulantes funcionen adecuadamente. Eso decíamos. Acidez, pues de la acidez al revés de la alcalinidad, neutralizar bases fuertes. El origen dice ácidos orgánicos y minerales. Y pues hay muchos ácidos. Por ejemplo, el sulfato de aluminio, pues ese es un ácido y entonces pues, el pH baja, ¿no? El efecto dice afecta el tratamiento, corrosión. Pues, por ejemplo, si yo veo un pH que está de 5, 4, entonces ese es un problema porque el agua es ácida. ¿Y cuál es el problema del agua ácida? Que daña y corroe los elementos metálicos de la redistribución. Entonces, ¿cómo hace usted para el agua que cuando está baja? Pues neutralización con cal o soda, hidróxido cálcico, y sube el pH para neutralizar la acidez. Por eso, después de la desinfección en las plantas de tratamiento, se trata de subir el pH para que no haya problema en las redes. Entonces, aquí neutralizamos con cal o soda, ¿no? Entonces, subimos, aquí el agua sale con pH bajo, lo subimos,
para que el pH esté del orden de 7 y no me genere problemas. Métodos volumétricos de titulación con soda, también ya lo veremos nosotros, este dato de acidez. Amonio, pues dice, puede considerarse como un constituyente normal de las aguas superficiales, pero en cantidades superiores a 0,1 miligramos por litro puede ser un índice de contaminación por aguas servidas o residuos industriales. El amonio, pues en el amoníaco, en H3, en H4, pues nitrógeno, ¿no? Entonces las aguas residuales, pues los residuos de orina, entonces contenido de amonio. Bueno, arsénico, aluminio. Aquí veamos el aluminio, a ver qué dice. Metal polivalente, origen, naturaleza, presente en suelos y rocas, vertimientos y tratamientos de agua. Aluminio. Suelos y rocas, vertimientos de aguas residuales y tratamientos de agua. El efecto asociado con desórdenes mentales en pacientes con diálisis. Miren ustedes, desórdenes mentales. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando nosotros de la dosificación, ¿no? Utilizamos coagulante, sulfato de aluminio, ¿no? Y aquí estoy hablando del aluminio. ¿Y el aluminio qué tiene? Dice, asociado con desórdenes mentales. Entonces, cuando botan los lodos de las aguas, de las plantas de tratamiento, ¿qué botan? Sulfato de aluminio. ¿A dónde va ese sulfato de aluminio? Además de otras cosas que bota, pues al río. Y ese río van abajo, aguas abajo, y por allá hay una parte donde cogen vertimientos para el acueducto de X y Y parte. Pues este aluminio, ¿no? Como tiene sulfato, mucho sulfato de aluminio, pues este aluminio también está asociado con desórdenes mentales. O sea que no se puede ir botando el sulfato y no pasa nada, no. El sulfato de aluminio está asociado, como el aluminio, a desórdenes mentales. El bario, la conductividad. Pongamos a ver qué es conductividad. Dice, capacidad para conducir corriente. ¿Es muy buena conductora de corriente? Sí, la origen, sales inorgánicas disueltas. Miren, estas sales inorgánicas disueltas no son orgánicas, sino inorgánicas. Y son sales inorgánicas disueltas. Bueno. Efectos no atribuidos. Remoción, ósmosis inversa, evaporación, precipitación. Sobre todo por ejemplo, cuando hicimos análisis de sólidos suspendidos y sólidos disueltos, pues, ¿no? Nos quedaron allí los sólidos suspendidos y disueltos y lo que evaporamos es agua. Precipitación. ¿Por qué? Porque esas son sustancias minerales que por precipitación los podemos evaporar. También el efecto, el método dice electrometría, conductivímetro. Hay aparatos que que miden la conductividad y son los microsiemens por metro. Bueno, cadmio, cloruros. Vamos a ver estos cloruros. ¿Qué son las sales de cloro? Por ejemplo, el cloruro de sodio, pues aquí están sales, ¿no? ¿Dónde hay? En la atmósfera. ¿No? En el mar hay una dosificación de cloruros de 32.000 miligramos por litro de cloruros, el agua de mar. Son sales de cloro, dice origen, disolución de rocas, vertimientos industriales. Por ejemplo, en la catedral de sal de Zipaquirá, todo eso, pues pasa el agua por esos elementos que tienen cloruros, pues el agua tiene el cloruro, ¿no? Entonces, disolución de rocas, vertimientos industriales, pues pueden tener también cloruro. El efecto es alteran el sabor, ¿no? En dosis ya muy altas, ¿no? Pero 200, 300 no es perceptible. Remoción, ósmosis inversa, destilación, ¿no? Esto, fíjense, ósmosis inversa. Aquí estos cloruros, por ejemplo, en México, allá en esos centros recreacionales, utilizan mucho la ósmosis inversa, ¿no? Para remover cloruros. Ellos cogen el agua de mar y la filtran por procesos de ósmosis inversa y le quitan los cloruros. En San Andrés también, ¿no? Las plantas de tratamiento son de ósmosis inversa, pasan el agua de mar, la filtran y obtienen el agua potable.
Entonces, por destilación yo puedo también quitar los fluoruros. Por ejemplo, en las piscinas, ahí en la Guajira, ¿qué hacen? Llenan unas piscinas, le llevan con agua de mar y el agua se evapora y quedan los fluoruros, ¿no? Por eso destilación podemos nosotros. Unidades de miligramos por litro de fluoruros. El cromo, digamos que el cromo es un metal pesado. Generalmente el cromo se da en las curtiembres, ¿no? Utilizan mucho cromo. Y el cromo puede ser hexavalente o trivalente. Entonces, anteriormente se estaba utilizando el cloro hexavalente, pero en unas cadenas muy rígidas, ¿no? No se podían romper. Entonces ahora generalmente están utilizando el cromo trivalente, que ya es una forma ambientalmente se puede trabajar el cromo. Ahora, ¿cómo lo podemos remover ese cromo? Por procesos de potabilización, ¿no? Coagulación, floculación y sedimentación. El cobre, pues, ¿no? Dice, se considera como elemento benéfico, ¿no? Para el metabolismo, ¿no? Y su deficiencia se ha asociado con anemia nutricional de los niños, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el agua necesita un poquito de cloro. Cianuro, pues es dureza, ¿no? Veamos este elemento de dureza. Dice, la dureza es la propiedad de cortar jabón. Usted lava y el carbón se corta, es agua dura. El origen, dice, cationes polivalentes del calcio, magnesio, aluminio, hierro, etc. Estos, por ejemplo, el hierro me causa color, pero también los cationes polivalentes me dan dureza, pero sobre todo calcio y magnesio. El efecto es altera el sabor, dificulta el lavado de ropa, ¿no? ¿Cómo se remueve? Por precipitación, intercambio iónico, filtración precapa, nanofiltración, ¿no? Y efecto de diálisis inversa. Mejor dicho, la dureza sí es muy difícil, decíamos nosotros, de remover, ¿no? Porque necesita intercambio iónico, ¿no? Precipitación. Podemos también utilizar cal, ¿no? Para remover la dureza. Nanofiltración, ¿no? Lo que yo le estaba hablando de los filtros estos de membrana, los podemos remover también, ¿no? Métodos, dice titulación conectada, abstracción atómica. Entonces, aguas duras. Por ejemplo, las aguas en la sabana de Bogotá, como era una laguna, pues las aguas subterráneas tienen mucho contenido de cationes polivalentes de calcio y magnesio, y son aguas duras. Entonces es difícil tratar. Los fenoles, ¿no? Digamos que ocurren en las aguas y su presencia, ¿no? Está relacionada con la contaminación de las fuentes por desechos industriales, aguas hervidas, fungicidas, pesticidas, etc. Entonces, estos fenoles, pues, hay que, sobre todo, estos fenoles reaccionan con el cloro y se generan los fluorofenoles. Y estos dan sabor al agua. Dice, generalmente los compuestos fenólicos no son removidos eficientemente por los tratamientos convencionales. Y si a esto se le agrega por general, como las aguas tratadas antes de ser distribuidas se someten a un proceso de desinfección por cloro, se forman los clorofenoles que afectan el gusto y sabor de las aguas. Entonces, ¿qué es este? Los fenoles, clorofenoles. Fosfatos, ya decíamos nosotros, compuestos de fósforo. Estos compuestos de fósforo, generalmente los fosfatos están, ¿por dónde se introducen los fosfatos al agua? Por los detergentes. Y entonces los detergentes llevan fósforo. Y decíamos nosotros que dos elementos son importantes, el nitrógeno y el fósforo, en el crecimiento de los microorganismos. Son elementos, factores importantes en el crecimiento. ¿Y dónde llega el fósforo? En los ríos, en los estanques, los lagos, pues de los vertimientos de las viviendas, de los hoteles, por ejemplo, en la cocha. Y ese fosfato, como tienen ese nutriente, tienen nitrógeno y fósforo, los microorganismos carecen a velocidades fantásticas. Y entonces, lo que pasa es que el lago se va eutrofiando. Por eso es bien importante, digamos, minimizar los vertidos a las fuentes
a las lagunas, etcétera, porque con ese alto contenido de fosfatos, pues vamos a tener problemas. El fluoruro generalmente, pues lo utilizamos nosotros para el lavado de los dientes, ¿no? Es el Colgate, con fluoruro activo. Es porque la fluorita reacciona con la patita de los dientes y le da consistencia. Entonces, eso los protege contra las caries dentales. Fluoruro, les da resistencia. Anteriormente, el fluoruro se lo utilizaba en las plantas de potabilización. Entonces, metían el fluoruro en la planta de potabilización y hacían, y ese nos venía a nosotros y pues nos protegía de la carie. Pero el problema es que, como las plantas, muchas veces los operadores a veces no saben ni leer ni escribir, y eso metían el fluoruro las cantidades que podían. Y entonces, con mucho fluoruro, el efecto era contrario, ¿no? Entonces, empezaban a negrar los dientes. Y dice, es lo que se conoce como dientes moteados, pero era el exceso de flúor. Entonces suspendieron eso porque no habían operadores de planta que pudieran dar una buena dosis de flúor. Y por lo tanto ahora el flúor viene en la sal. El hierro, decíamos nosotros, dice, no tiene efectos sobre la salubridad, pero dice, afecta el sabor, produce manchas indelebles sobre los artefactos sanitarios, la ropa blanca, y se depositan en la red de distribución, causando a veces obstrucciones y alteraciones en la turbidez del color. Miren, esto da un color amarillo, ¿no? Entonces, si usted lava la ropa con esto, pues le va a salir amarilla. Los lavamanos, lavaplatos, eso sale amarillo. Y sobre todo, si el hierro pasa a la red, pues se va incrustando en las tuberías, sobre todo son de hierro, y dan turbidez y color a las aguas. ¿Cómo podemos remover el hierro? ¿No? Pues la remoción del hierro es por aireación, ¿no? Entonces hay veces que uno ve cascadas bonitas en la planta de tratamiento y son aireadores. ¿Y qué hace el aireador? ¿No? Pues introduce oxígeno al agua, y ese oxígeno reacciona con los compuestos ferrosos del agua y genera compuestos férricos que por procesos de coagulación, floculación, sedimentación, pues se remueven. Pues así podemos remover el hierro y el manganeso. Son metales pesados, dice, disolución de rocas, vertimientos industriales, alteran el sabor y color y generan manchas, ¿no? Remoción, aireación, oxidación avanzada, por ejemplo, puedo utilizar aquí hay oxidación, que el oxígeno está removiendo el hierro, tratamiento convencional, filtración, etc. Intercambio iónico también podemos remover hierro. Método de absorción atómica colorimetría. El mercurio aparece en las aguas específicamente porque son frutos de la extracción de oro, ¿no? Para la extracción de oro utilizan mercurio, y ese mercurio pues se vierte a las aguas y los peces, ¿no? lo absorben, y después de los peces pues nosotros comemos los peces y nos llevamos bioacumulando, y ese pues es un tóxico por eso. Dice, dice, el carbón activado pulverizado aumenta los porcentajes de remoción. Se usa conjuntamente con alumbre, pero requerirá cantidades mayores que las usadas en el control de sabores y olores para obtener remociones que pudieran ser significativas. En términos generales, se requiere 1 miligramo por litro de carbón activado pulverizado para cada microgramo removido. El carbón granulado probó remover hasta el 80% del mercurio. Entonces, carbón activado también podemos utilizar. Aquí los nitritos y nitratos, dice, su presencia no es extraña, especialmente en aguas de aljibe y en comunidades rurales, ¿no? Hay muchos nitritos y nitratos, sobre todo en aguas subterráneas que vienen ¿no? y están al lado de aljibes, pues eso, como las aguas residuales tienen muchos nitritos, nitratos, entonces sale. El principal problema es dice Comrie reportó por primera vez la asociación de una circunstancia normal
en la sangre de los niños llamada metanovoleminemia, con la ingestión del agua con un contenido de 10 miligramos por litro de nitratos. El problema es que los nitratos entran a nuestras venas, en la sangre, y entonces en los niños, ¿no? Absorbe el nitrógeno, el oxígeno, y entonces empiezan a asolarse los niños, pero es que lo que está sucediendo es que se están, digamos, se le está acabando el oxígeno, entonces por eso tiene esa coloración verde azulada de los niños. Bueno, los métodos de floculación a un ablandamiento con cal son muy efectivos para la remoción de nitratos, siendo más efectivo el de las resinas de intercambio iónico. Por sus efectos adversos sobre la salud de los lactantes y porque no tiene procesos definitivos para su remoción, el contenido de nitratos en las aguas para consumo público no debe exceder los 10 miligramos por litro. Aquí están estos nitratos, ¿no? La metanovoleminemia, nitrosomas, eutrofización. No, miren, aquí eutrofización, dice los nitratos. ¿Por qué? Porque tienen nitrógeno. Así como los fosfatos tienen fósforo, los nitratos tienen nitrógeno. Entonces son muy importantes el nitrógeno. ¿Por qué? Porque es un elemento factor de crecimiento. Por ejemplo, en una, aquí que es la zona agrícola muy papera, pues ¿qué pasa? Yo veo los carteles 10, 30, 10, 12, 26, 6. ¿No? Compren 12, y uno dice 12, y uno ve ahí 12, 20. ¿No? ¿Qué es? Nitrógeno, fósforo y potasio. 12, 26, 6, dice. Entonces, es la relación. Nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Por qué tienen que meterle ese nitrógeno, fósforo y el potasio? Porque si no, ese es un abono. Entonces las papas crecen hartas. Pero si no le echa a usted, las papas pues, son pequeñitas. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque el nitrógeno es un factor de crecimiento. El fósforo es otro factor de crecimiento. Si no tienen esos factores de crecimiento, los vegetales no crecen. Y también aquí los microorganismos. Bueno, entonces, el oxígeno disuelto, dice. El oxígeno disuelto es otro elemento que tenemos. Ya habíamos hablado del oxígeno disuelto, decíamos nosotros que hay un oxígeno disuelto de saturación, ¿no? Cuando vimos en las tablitas, decíamos oxígeno disuelto, generalmente es del orden de 7 a 8, digamos. O sea que yo puedo meterle meterle oxígeno al agua, pues aireándola. Entonces la aireo mucho y entonces la saturo. Pero más de 7, 8 no pasa el oxígeno. ¿Es bueno o malo? Pues para ciertas cosas es malo, es un oxidante. El oxígeno es un oxidante fuerte, así como el cloro, ¿no? El oxígeno. Y el más oxidante es el flúor. Entonces este oxígeno disuelto, pues sirve o no sirve. Sí. Por ejemplo, si yo hago un análisis de agua y veo el oxígeno disuelto y me dice 7, uy, yo digo, esta agua es buena. Esta es una buena agua, no está muy contaminada, no está polucionada. Pero si yo digo oxígeno disuelto 0, ahí sí, preocúpese, ¿no? ¿Por qué? Las aguas residuales tienen generalmente oxígeno disuelto 0, 1 o 2, ¿no? Pero quiere decir que el oxígeno bajo es para aguas residuales. O también puede ser, fíjese, la agua subterránea, porque el agua subterránea no tiene oxígeno. Entonces, como el oxígeno es 0, puede ser agua subterránea o agua residual. Entonces, ¿qué pasa al oxígeno? Pues que es un oxidante fuerte, dicen. ¿Es bueno? Sí. Por ejemplo, cuando los salmones y los ciprínidos, ¿no? que se generan en las montañas, pues ahí necesitamos nosotros un buen contenido de oxígeno para que esos peces crezcan, ¿no? La tilapia y toda esa cosa, ya el contenido de oxígeno es menor. Pero el contenido de oxígeno me da una idea de la calidad del agua. Pesticidas, pues aquí todo lo que tenga SIDA, ahí está. El pH, ¿no? Este es importante para nosotros, fíjense, ¿no? El potencial de la definición, logaritmo, ¿no? Y está relacionado con los iones de hidrógeno. pH 7, neutro. O sea, si yo tengo más por encima, las aguas son básicas y por debajo
Las aguas son ácidas, ¿no? O alcalinas. Entonces, y este pH me sirve para todos los procesos de potabilización o tratamiento de aguas residuales. El agua rige son compuestos orgánicos y minerales, ¿no? Que me aumentan o me disminuyen el pH. El efecto dice, afecta el tratamiento, desinfección con cloro. Afecta el tratamiento, sí, porque, por ejemplo, si yo tengo un pH bajo, ¿no? y le meto un coagulante, pues no me va a producir los procesos de coagulación, floculación y sedimentación, si el pH es bajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir el pH. ¿Cómo hago? Un alcalinizante. A subir el pH para que el proceso de coagulación, floculación, cuando entre el sulfato de aluminio que baja el pH, pues no lo baje tanto para generar un buen proceso. Entonces dice modificación, pues por neutralización. Subiéndolo con qué? Con un alcalinizante. Método, dice potenciómetro, ya habíamos visto, y unidades de 0 a 14. Tenemos esta escala de pHs, ¿no? Miren ustedes. ¿Qué hay? Dice ácido de batería tiene un pH 0, dice jugo de limón tiene un pH de 2, ¿no? La soda tiene un de 3, lluvia ácida, pH 4. Por eso cuando hay mucha lluvia ácida, pues las ventanas, ¿no? Empiezan a oxidar porque es ácido, ¿no? Lluvia ácida. ¿Y eso que cuando ocurre? Cuando hay mucho impurificación, sobre todo en las zonas industriales, ¿no? Lluvia normal de 5, dice lago saludable, pH 6, neutro. Y aquí, cuando hay bicarbonato de sodio, cuando hay amonio, urea, ¿no? Tenemos el pH 11 y la lejía que tiene un pH 13. Entonces, este pH me sirve a mí para determinar qué puedo hacer con el agua, ¿no? Si el pH es bajito, entonces yo digo, tengo que subir el pH. ¿Para qué? Para que el proceso de coagulación, floculación con sulfato de aluminio, pues me funcione adecuadamente. Selenio, sulfatos, ¿no? También hablábamos de los sulfatos, ¿no? Sales de sulfato, o sea, SDO4. Origen natural y vertimientos industriales. Por ejemplo, a nivel de la universidad, pues tenemos terrenos volcánicos, entonces, pues, abajo, 80 metros más abajo de la universidad, hacia abajo, ¿no? Pues hay muchos sulfatos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Corrosión, baja alcalinidad, ¿no? Laxante y altera el sabor, ¿no? Entonces, miren ustedes, corrosión a baja alcalinidad y es laxante y altera el sabor, ¿no? Pues aquí, ¿qué tal un agua con sulfatos? No, tiene que meterle mucha química para quitar esos sulfatos. Es por eso que yo, ahí al lado, cerca de la Universidad de Nariño, pues queda Postobón, donde hicieron una profundización de un pozo a 80, 90 metros para ver si cogían esas aguas para sus procesos. Y resulta que tenía mucho sulfato. Y entonces la remoción de esos sulfatos pues era muy costosa y más bien decidieron seguir trabajando con el agua de la cobre. Remoción, dice, ¿no? Remoción, producción biológica, osmosis inversa, precipitación. Método de medir sulfatos, percepción con bario y turbidímetro. Unidades miligramos por litro de sulfato. Sí, sustancias orgánicas, compuestos, ¿no? Orgánicos, dice, compuestos con cadenas de carbono. Origen natural, vertimientos lixiviados. Efectos, dice, diversos según las sustancias. Turbiedad, ¿no? Entonces, la turbiedad, las orgánicas son tóxicas para humanos y la vida acuática. Remoción, dice, ¿no? Tratamiento biológico, si hay sustancias orgánicas, lo puedo yo hacer por microorganismos, ¿no? Oxidación química también, ¿no? Por ejemplo, meter el cloro, ¿no? Oxidar la materia orgánica. Aireación también, pues metemos oxígeno. Absorción con carbón activado también, ¿no? Etcétera. Métodos diversos según las sustancias, DQO de donde veo. Las sustancias orgánicas se miden según el DQO y la DBO. Unidades miligramos por litro de materia orgánica. Pesticidas, herbicidas y gases disueltos. Bueno, en cuanto a pesticidas, pues son sustancias sistémicas para controlar las plagas, esto sobre todo en terrenos agrícolas. Origen, actividad agrícola,
vertimientos industriales que se hacen con estos, ¿no? Efectos tóxicos en el hombre y la vida acuática. Por eso, cuando se tiene esto, hay que medir nitrógeno, ¿no? Decíamos que cuando la actividad es agrícola, tenemos que medir pesticidas y herbicidas, que son en la tabla del 2115 dice mídalos, ¿no? Y también nitrógeno, ¿no? En sistemas generales necesitamos medir nitritos y nitratos. Remoción, dice nanofiltración, absorción con carbón activado. Fíjense ustedes, aquí el carbón activado está siempre, ¿no? Es un elemento que sirve para remover estos pesticidas, remover hierro, calcio, manganeso, todo, ¿no? Por eso en Medellín, donde se dan el caché de decir que son las mejores aguas de Latinoamérica, pues en el proceso de pretratamiento utilizan carbón activado, granular y pulverizado. O sea, ¿para qué? Para remover todo el color, también remueve el color, ¿no? Hierro, los fenoles también ¿no? Y todo eso lo remueve el carbón activado. Método dice cromatografía líquida y miligramos por litro. Gases disueltos, compuestos en estado gaseoso. Origen natural, ¿no? Vertimientos y reacciones biológicas. Por ejemplo, las reacciones biológicas, cuando hay un agua que contiene muchos microorganismos, los microorganismos se comen la materia orgánica y botan gases, ¿no? Como nosotros. Entonces, esos gases, pues, se los transfiere al agua y el agua saca lo que es metano y sulfuro de hidrógeno. Esos son gases disueltos. Unos gases disueltos, por ejemplo, el cloro, ¿no? El cloro viene en líquido, sólido y gas. Y el gas lo disolvemos en el agua. Efectos, dice, diversos según sus sustancias, olores desagradables. Remoción, dice, óxido de reducción biológica, oxidación y reducción biológica, los microorganismos, ¿no? Pueden remover, ¿no? Y la oxidación química. Método, dice, electrodos de ion específico. ¿No? Y por último están lo que se denominan los trialometanos, ¿no? Los trialometanos, ya habíamos visto y ya habíamos hablado, que generalmente son los ácidos húmicos, tánicos y tiaminas, ¿no? Y estos son precursores. Estos son los que me causan el color orgánico de las aguas, ¿no? Estos precursores no son de color mineral, sino de color orgánico. Entonces, cuando tenemos esos color orgánicos y sobre todo ácidos húmicos, ese ácido húmico reacciona con el cloro, y específicamente con el ácido hipocloroso, y genera, ¿no?, lo que se llaman cloroformo o bromoformo. Y esos cloroformo y bromoformo son trialometanos. Y esos trialometanos son cancerígenos. Por eso tenemos que tener en cuenta que la dosis no supere los 0,2 miligramos por litro. Bien, entonces con esto terminamos la primera parte de nuestro estudio de características físico-químicas del agua. Muchas gracias y muy amables por su atención.